A trabajar. Sobre ley de Coulomb que vamos a hacer es el siguiente. Se trata de dos varillas delgadas de longitud L cada una, con unas distribuciones lineales de carga lambda, y lambda también tiene una distribución constante lambda e iguales las dos, y en los extremos de acá se encuentran separadas una instancia D. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza que se ejerce entre esas varillas? Esa es la pregunta. Observen que ya es un problema muy diferente al que habíamos hecho anteriormente sobre cargas puntuales. Esto ya no es un problema de cargas puntuales, es un problema de distribuciones continuas de carga, es decir, para cuerpos macroscópicos que tienen una distribución continua de carga. Entonces, cuando se trate de estos cuerpos, el proceso que voy a hacer acá, traten de hacerlo de esa manera. ¿Qué hay que hacer? Como la ley de Coulomb se cumple solamente para cargas puntuales, entonces debemos hacer acá, coger dos carguitas puntuales de cada varilla. Esas carguitas puntuales nos hacen ver para la ley de Coulomb de que son cargas puntuales, ya que esas carguitas puntuales van a ser unos diferenciales de carga, unos elementos de carga infinitesimales de la varilla. Por ejemplo, cogemos un diferencial de carga de la varilla 1, de esta varilla. Cuando uno vaya a coger un diferencial de carga de un cuerpo, lo mejor es coger ese diferencial de carga en puntos muy generales del cuerpo, ni en el punto medio ni en los extremos, sino en un punto muy general. Por ejemplo, por acá. Tenemos el diferencial de carga de esta varilla acá, a una distancia X. X1, llamémoslo X1. Un dq. Ese diferencial de carga se nos comporta como una carguita puntual. Ahora cojamos otro diferencial de carga en la otra varilla, en cualquier parte. Supongamos que lo cogemos por acá. Un diferencial de carga llamémoslo dq2, ese sería dq1. A una instancia llamémosla x2 del extremo izquierdo de esa varilla. Aquí nuestro punto de referencia va a ser el extremo izquierdo de la varilla 1, que estamos tomando la instancia x1, que estamos tomando el diferencial de carga. Y nuestro punto de referencia para la dq2 sería el extremo izquierdo de la varilla 2. Esas dos carguitas se me comportarían como una carga puntual, como dos cargas puntuales, por lo tanto entre ellas se van a ejercer una fuerza electrostática de repulsión. Por lo tanto, la fuerza que se ejerce de Q1 sobre Q2 sería este diferencial de fuerza, llamémoslo de F, de repulsión. Claro, sobre Q1 también se ejerce una fuerza de repulsión hacia la izquierda, pero vamos a avanzar acá. Bueno, como se tratan de dos cargas puntuales, entonces ya podemos aplicar la ley de Coulomb. Se produce, como son cargas puntuales, se produce un diferencial o sea, un pequeño elemento diferencial de fuerza, ya que son producidas por pequeños elementos diferenciales de carga. Por lo tanto, la ley de Coulomb dice que el diferencial de fuerza es igual a la constante, el producto de las cargas, dq1, dq2, sobre esta distancia, de acá hasta acá. ¿Cuál sería esa distancia? Entre las dos diferenciales de carga sería L menos X1, L menos X1. O sea, es esto, más D y más X2. Ese sería L menos X1 más D y más X2. Esa sería la distancia.
en dirección y hacia la derecha. Bien, esa sería la expresión del diferencial que existe entre esos dos diferenciales de carga. Por lo tanto, como hay que hallar la fuerza total de las dos varillas que se existen entre las dos varillas, integramos. Entonces, tenemos que fuerza será igual a, de una vez saquemos constante, 4pi algo en sub 0, la integral aquí como son los diferenciales sería una doble integral de dq1 dq2 sobre L menos, perdón, esto es al cuadrado porque es la ley de Coulomb, la distancia al cuadrado. L menos x1 más d más x2 al cuadrado. ¿Entre qué límites? Para la primera integral sería efectuar esta integral de esta varilla, sería entre 0 y L. Y luego procedemos a efectuar esta integral entre 0 y L. Bien, relacionemos cargas con distancias. Para eso utilizamos la densidad lineal de carga, ese concepto. Esto se va a poner feo. Sabemos que dq1 es igual a lambda por dx1 y dq2 será igual a lambda de x2. Por lo tanto, la fuerza nos quedaría como podemos sacar de una vez las lambdas de acá, quedaría lambda al cuadrado 4pi epsilon sub 0, la integral o doble integral de x1 de x2 sobre L menos x1 más d más x2. Todo eso elevado al cuadrado. Desde 0 hasta L y de 0 hasta L. Esto es malo, esto es malo. Ahora, separemos las dos integrales. Bueno, eso sería en la dirección y. Por lo tanto, la fuerza quedaría como lambda al cuadrado. De una vez saquemos el vector unitario y, que es constante. 4pi epsilon sub 0. La integral de x2, primero esta integral de x2 desde 0 hasta L por la integral de 0 hasta L de x1 con respecto a esto. De x1 sobre L menos x1 más d más x2 al cuadrado. Bien, entonces aquí, como vamos a integrar con respecto a x1, o sea, vamos a integrar esta varilla, entonces tenemos x2, la mantenemos constante. Entonces, por tanto, vamos a hallar la primera parte de la fuerza de toda esta varilla sobre este diferencial de carga. Por tanto, aquí podemos hacer una constante k igual a L más D más x2. Todo eso va a ser constante con respecto a x1. Y saquemos esa integral, llamémosla I1. No sé cómo hacer ese sonido. ¿Y esto qué es? Llegamos a esa integral I1, llamémosla de esta manera. Nos queda la integral de x1 sobre, sería k, L más D más x2 menos x1 al cuadrado, desde 0 hasta L. Haciendo acá, vamos a efectuar esta integral, haciendo u igual a k menos x1. La derivada de u es igual a menos de x1. La integral sería menos de u sobre esto que haría u al cuadrado, y esto es igual a menos la integral de u a la menos 2 por du menos la integral de u
menos 1 sobre menos 1. Menos con menos nos da más y nos queda 1 sobre u. Y 1 sería igual. Ahora sí, volviendo a la variable original, quedaría 1 sobre u, que es k menos x1. Podemos ya colocarle los límites. Desde 0 hasta L. Cero hasta L. Igual. 1 sobre K menos L. Y cuando x1 vale 0 nos quedaría menos 1 sobre K. Ese sería ese integral. Por lo tanto, la fuerza quedaría como lambda al cuadrado y 4pi F1 sub 0, queda esta integral 0 hasta L de todo este valor que nos dio todo esto de acá. 1 sobre K menos L menos 1 sobre K por dx2. dx2. Ahora sí, volvamos K a lo que habíamos dicho antes, que es esta expresión para que nos quede ya en función de x2. Entonces nos quedaría f igual lambda al cuadrado, vector unitario, la constante, 0 hasta L, 0 hasta L de 1 sobre K, que es L más D más x2, menos 1 sobre K, que es L más D más x2. Aquí hay un error. Es 1 sobre K. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! 1 sobre K, que es L más D más x2, menos L. Menos L. Aquí sería menos L. ¡Ay, qué bruto, focalicero! K, que es esto de acá, menos L. Menos 1 sobre K. K vale L más D más x2. Todo esto de x2. Por lo tanto, la fuerza lambda al cuadrado por i sobre 4pi F1 sub 0 nos quedaría. La primera integral sería, esto aquí sería por dx2, sí, dx2 sobre, ¡Oh! ¡Más despacio! eso nos quedaría L menos L se cancelaría, quedaría D más x2, desde 0 hasta L. Y este de acá sería menos la integral desde 0 hasta L de dx2 sobre L más D más x2. Resolvamos esto. Fuerza será igual a lambda al cuadrado y la constante. La integral de esto es logaritmo natural. Logaritmo natural de D más x2 entre 0 y L. Y acá, menos logaritmo natural de L más D más x2 entre 0 y L. Fuerza igual lambda al cuadrado, vector unitario i, la constante. Y acá nos quedaría, cuando x2 vale L, quedaría logaritmo natural de D más L, menos cuando x2 vale 0, menos logaritmo natural de D. Todo esto sería esa parte de acá, menos. Cuando x2 vale L,
quedaría logaritmo natural de L más D, y cuando x2 vale 0, quedaría menos logaritmo natural de L más D. Aquí quedaría, cuando x2 vale L, sería 2L, 2L más D, porque x2 vale L con esta L, 2L más D. Y acá quedaría, cuando x2 vale 0, L más D. Organicemos esto. Fuerza sería igual lambda al cuadrado y eso nos quedaría como un cociente logaritmo natural de L más D sobre D. Esto es esta parte de acá. Menos, esto sería también un cociente logaritmo natural de 2L más D sobre L más D. Y acá, logaritmo natural de esto menos logaritmo natural de esto sería el logaritmo de un cociente entre este con este. A ver qué nos da ahí. F sería igual a lambda al cuadrado y sobre 4pi f sub 0. Tenemos acá el logaritmo natural de L más D sobre D. Todo eso sobre 2L más D sobre L más D. Fuerza sería igual lambda al cuadrado y 4pi f sub 0 logaritmo natural de L más D, con este L más D quedaría L más D al cuadrado sobre eso con esto, sería D 2L más D. Por lo tanto, la fuerza quedaría como lambda al cuadrado sobre 4pi f sub 0 logaritmo natural de L más D al cuadrado sobre D, L, 2L más D, 2L más D, 2L más D, y en mi dirección Y. Tal como lo planeé. Dirección Y. Ahora, como estamos utilizando el constante 4pi f sub 0, se supone que estas unidades de distancia deben estar dadas en metros. Por lo tanto, la unidad de acá sería newtons. La unidad de la fuerza sería newtons, repito, porque como estamos utilizando la constante acá, la constante de la ley de Coulomb, 1 sobre 4pi f sub 0, se supone que eso ya estamos utilizando sistema MKS. Por lo tanto, la longitud, esta distancia, deben estar hilando en el sistema MKS. Esta es la expresión de la fuerza que se ejerce entre estas dos varillas de repulsión. Como ven ustedes acá, primero hicimos un integral para hallar la fuerza que se ejerce de esta varilla punto por punto sobre este punto. Y luego integramos la otra parte, la otra integral es para hallar toda esta varilla sobre toda esta varilla, o sobre este punto. Y así hallamos la fuerza total que se ejerce entre las dos varillas. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza.